más o menos, son 3 años, aproximadamente, que empezamos a trabajar en este espacio, en los cuales siempre hemos tratado de traer temas que nos ayuden a todos a hacer un cambio fundamental en la vida. Y ese cambio siempre apunta a que nos revisemos interiormente. Uno puede pretender hacer muchos cambios, ¿no? Entonces, yo quiero cambiar mi casa porque este momento está deteriorada. Habrá maneras de hacerlo. Yo quiero cambiar de trabajo porque estoy aburrido en él y encontrará seguramente posibilidades de trabajo. Yo quiero cambiar de pareja porque ya no me satisface o no lo llevamos bien. Bueno, y habrá muchas formas de hacer cambios. Pero cuando hablamos de los cambios alrededor de un trabajo interior, es porque algo nos está moviendo, es porque algo al interior nos está llamando, nos está diciendo, hola, ¿qué pasa con tu vida? ¿Para dónde vas? ¿Qué significado tiene lo que haces? Porque no tratas de establecer una buena interrelación con lo que te rodea en vez de pronto estar generando discordia, separatividad, en vez de estar apoderándote posiblemente de muchos aspectos de la vida que pudieran compartirse, etcétera. O sea, saldrán seguramente muchas cosas. Entonces, cuando uno recibe ese llamado, y ese llamado es un trabajo muy profundo dentro de mi ser, si lo quiero abordar, quiere decir que estoy en un anhelo de búsqueda de significado de la creación o una búsqueda de significado del para qué yo vine a vivir esta experiencia. No es por qué, sino es para qué. Entonces, dentro de ese para qué aparecen necesidades muy profundas, como son la necesidad de elegir qué hacer con la vida, justamente. Cuando veo que esa vida, qué hacer con la vida, es una vida que veo muy limitada a mis intereses particulares y la quiero ampliar, una mirada más amplia y profunda, pues seguramente me va a asistir o me va a surgir al interior un anhelo de asistir y trabajar por el bien de todos. O sea, ya ese marco tan pequeño que era solamente el mío comienza a expandirse. Y también seguramente en esa búsqueda de significado, pues voy a tratar de darle un sentido a todo lo que viva yo en cada momento. O sea, ¿cómo logro yo conectar con este instante, con este momento, para descubrir qué hay detrás de eso, o si esa experiencia me está mostrando algo? Y esa es una parte que no es tan fácil. Hemos hablado posiblemente en otros momentos, el conectarse con el momento no es tan fácil. Porque muchas veces, por ejemplo, uno está tomando una ducha y mientras el agua está cayendo, en vez de estar uno concentrado en agradecer el agua y sentirla en todo su cuerpo, y sentir que es una maravilla disponer de ese líquido precioso, está en ese momento pensando, trasladando su pensamiento en, ay, ¿qué voy a hacer ahora después del desayuno? ¿Qué voy a hacer más tarde en el trabajo? ¿Qué voy a hacer con esta cuenta que estoy debiendo? O sea, en general uno está desfasado y uno no se da cuenta. Puede ser que me esté amarrando el cordón de los zapatos y no estoy en ese momento unido a esa experiencia, viendo cómo amarro los zapatos y de qué manera lo hago, no de cualquier manera, sino que de pronto mi mente ya está en otro lado, sintonizado con otro tipo de cosas. Esos aspectos nos colocan en esa mirada de búsqueda de un sentido muy profundo a la existencia. No sé si alguno de ustedes tiene otra mirada alrededor de lo que es la búsqueda de significado, que es interesante. No, la búsqueda así interior, como decías tú, de buscar un mejoramiento tanto individual como mejorar en lo colectivo. O sea, si en la búsqueda, en la medida que yo busco mejorar interiormente, puedo ayudar a los demás. Entonces, buscar ese mejoramiento colectivo. Realmente lo que se busca y el significado que tú dices, yo diría que es como buscar un propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito que yo tengo en la vida? ¿Cierto? ¿Cuál es mi propósito? Entonces uno tiene que buscar a ver, eh, definirse, buscar en su interior realmente, porque yo creo que todos tenemos talentos, todos tenemos cualidades, y entonces a través de esos talentos que nos ha dado Dios, buscar cómo ponerlos al servicio de los demás. O sea, ahí podríamos ir buscando un propósito en la vida. Eso pues como la parte inicial. Así en realidad es sintéticamente, sí, es exactamente eso, ¿no? O sea,
Yo diría que esa búsqueda ya comienza uno a relacionarla con un trabajo espiritual, que generalmente también es la parte espiritual para muchas personas está muy tergiversado, o por lo menos tal como lo entendemos nosotros no es. Porque generalmente cuando uno le dice a alguien, usted quiere buscar significado de su vida a través de un trabajo espiritual, a mí no me habla de religión. Lo primero que dice, a mí no me habla de religión. Entonces, en general uno le dice, no, eso nada tiene que ver con religión. La parte religiosa, por supuesto, es un aspecto que muchos de nosotros hemos emprendido en algún momento de la vida y nos ha dado límites para hacer todo un proceso de análisis muy profundo en cómo va nuestra vida. Pero lo espiritual es como si va más allá, o sea, es como aquel trabajo que uno hace consigo mismo para descubrir el verdadero ser interior que habita en uno. Porque también como lo hemos mirado, cuando uno busca significado se va a encontrar o se va a topar con todo lo que ha sido o es su historia. Y eso es lo que llamamos nosotros personalidad adquirida o personalidad corriente. Y en esa personalidad aparecen muchos elementos que se han construido desde afuera, en base a unas teorías muy particulares de la existencia que de mi punto de vista lo ubican en una senda muy errada, porque en vez de dirigirlo a uno hacia Dios, lo que hacen posiblemente es alejarlo. ¿En qué sentido? En que de pronto, si uno tiene patrones como que usted sea famoso, tenga plata, porque usted sin plata no es nadie, si a usted algún día lo llegan a reconocer todos sus logros, usted tiene que sentirse orgulloso, usted tiene que sentirse que vale más que los demás. Y así, entonces, con todas esas teorías, lo que se va generando en la mente del ser humano es una visión en la cual, cuando llega a conquistar toda esa serie de cosas, las va a utilizar es con un sentido totalmente absurdo. O sea, es la conquista de lo mío. Y yo ya soy poderoso, y yo ya tengo plata, y yo ya tengo bienes, y ya tengo esto, y yo tengo lo otro. Tengo. Y entonces el tener pasa a ser parte de nuestra vida. Hay un dicho que dice, el que no ha tenido y logra tener, loco se quiere volver. Por eso hay que tanto dolor en ese sentido cuando las personas amasan demasiadas cosas, porque no se dan cuenta que lo que les sobra a ellos está haciendo falta a otros. Y no lo quieren soltar, no lo sueltan. Más bien al revés. Cada vez quieren más, quieren más, quieren más, quieren más. Entonces ahí es como vemos nosotros que bajo esa medida educativa, de una forma disimulada, o yo no sé si disimulada, nos han ido desviando de la ruta, o sea, la búsqueda de lo divino. Por eso, generalmente, en general, yo diría que un porcentaje muy alto de la humanidad en este momentico está totalmente alejada de lo espiritual, totalmente alejada. Y por eso aparecen los procesos de corrupción. Cuando uno dice, bueno, ¿cómo es posible que unas personas que tuvieron toda una formación, que tienen los medios económicos, que tienen una profesión y que tienen medios suficientes, se involucran en procesos de corrupción porque eso les va a dar más? Y no miden eso. Y claro, como se meten en unos medios de corrupción y uno es corrupto y el otro es corrupto y el otro es corrupto, entonces en un medio de corruptos todos se autoprotegen. Y entonces viene un gran problema, ¿verdad? Porque uno se siente autoprotegido. Como se siente autoprotegido, aunque le aparezcan muchas dudas en el interior, dice, no, yo estoy bien así, yo estoy tranquilo, yo tengo lo que la sociedad me enseñó a conquistar. Yo tengo todo. Y en apariencia digo, es que con eso soy feliz. Pero es que la felicidad no está por ahí. Muchas de las personas que tienen demasiado no son felices. Se suicidan, viven en estados depresivos, viven custodiados por un poco de gente, o sea, no tienen la vida tranquila, donde salen, están mirando para todos lados a ver qué les va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una situación muy complicada. El trabajo espiritual es quizá el que comienza a barrer con todo eso, porque va a llegar un momento en que uno se dice, bueno, está bien, a mí me ubicaron en un contexto de alejamiento de lo divino, ahora quiero acercarme más bien, o sea, comenzar a hacer trabajo para acercarme hacia Dios. Y ese acercarse hacia Dios, en esa búsqueda de significado, lo va a tratar
actividades dentro de sí mismo. Entonces, por eso entramos en otra manera de ver la vida, donde en escuelas muy antiguas siempre se nos dijo, la vida tiene sentido si usted la vive con amor. Pero ese amor, búsquelo dentro de usted mismo. Aprenda a amar buscándolo dentro de usted mismo. Entonces usted se va a conectar con su corazón y ahí está la fuerza divina, el amor. Entonces estamos en otro mundo donde comenzamos a descubrir que hay otras cosas. Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día, seguramente está impulsando a muchos seres a hacer preguntas. ¿Qué está pasando con nuestro planeta? ¿Qué pasó el 18 de junio? Cuando la frecuencia Schumann se disparó de una manera que nunca lo habían observado científicamente, ¿no? Nunca lo habían visto. Una cosa bárbara. Y eso viene acelerándose desde hace rato. Entonces, ¿qué ha pasado? Que a medida que la frecuencia Schumann aumenta, científicamente comprueban ellos que es como si el tiempo nuestro se vuelve más pequeño. O sea, por eso el día nuestro ya pasa. Uno, a veces me siento 9 de la mañana y digo, no, ni siquiera tengo hambre para almorzar, pero ya es hora de almorzar. Acabo de desayunar. Edgar, Sí, pues estaba hablando de eso. Es la Tierra tiene una, haga de cuenta como un latido, ¿no? Como una frecuencia, una vibración. Entonces, esas vibraciones entiendo que lo máximo que habían eran como 24, el número había sido 24 y ahora se ha despachado como a 100, algo así, una cosa aterradora. Y eso hace, pues, eso es lo que hace que posiblemente el tiempo corra más rápido, ¿cierto? Pero a veces también eso ocasiona ciertos malestares en el cuerpo. Por ejemplo, muchas veces se da la tendencia hoy en día de que muchas personas se sienten mareadas, pero ha aumentado el caso de personas en el mundo que sienten mareos, y es precisamente porque por la frecuencia, porque como es más fuerte, eso ocasiona en el cuerpo también ese malestar. Pero bueno, era una aclaración nomás para Edgar, seguir adelante. entonces mire que son aspectos de la creación que nosotros desconocemos completamente, pero que siempre han existido y son campos energéticos. ¿Qué sabemos nosotros, por ejemplo, del manejo de nuestras energías? Yo diría que prácticamente nada. Todas esas partes realmente no nos las han enseñado. Y todos somos seres de energía. O sea, el universo está compuesto por campos energéticos. Pero eso, siendo aún una partícula supremamente pequeña, es muy importante para el universo. O sea, todo ser, porque es parte de la creación. Entonces es como si uno dijera, no, es que la primera célula que fue creada no era importante. Posiblemente cuando se fue creada esa primera célula, estas células hizo todo un trabajo para ir multiplicándose hasta que llegó a generar todo nuestro organismo a través de muchas formas de composición, ¿cierto? Y de pronto se fue creando todo el universo, misterios, lo desconocido, como decir. Esa parte es la que menos sabemos. En relación con la vida que vivimos, vamos realmente experimentando en este plano, no sabemos absolutamente nada. No digamos nada, pero sí digamos, es tan poquito lo que sabemos que prácticamente yo digamos, somos seres que ignoramos y en gran parte los aspectos fundamentales de la vida. Entonces hay leyes que uno desconoce, ¿no? Posiblemente ha oído hablar de la ley del karma, porque la ley de causa y efecto. Pero si usted hace algo en apariencia, usted le hace daño a algo o a alguien, y usted dice, no, no va a pasar nada. Pero hay leyes. Y entonces se nos comenzaron a incrustar también dentro de la teoría que había un Dios de venganza. ¿Por qué razón? Porque decía, es que Dios lo va a castigar. Un Dios castigador. Resulta que eso también es otra teoría totalmente absurda. Porque eso no existe. La divinidad solamente es energía de amor. Entonces, ¿cómo podemos pretender que un ser que dio origen a un universo a través de algo amoroso quisiera en algún día tomar venganza o decir usted está condenado? Nos da oportunidades. Entonces aparece la posibilidad de crecer a través de la experiencia de la vida, a través de una fuerza amorosa que uno le ponga a cada momento y a cada instante. Y eso es darle significado al momento. Pero desconocemos que eso nos catapulta hacia una ampliación del estado de conciencia. Y cuando ampliamos conciencia, nos acercamos a la verdadera felicidad. Eso lo desconocemos. Claro,
Como lo desconocemos, el ser humano busca la felicidad de cualquier manera y en cualquier parte. Y lo busca siempre afuera, afuera de sí. Y por supuesto, por ahí no va a encontrar nunca la felicidad. Encontrará momentos de mucha alegría, de placidez, pero eso pasa rápido. O sea, usted puede conquistar, eso como decía el Cristo, ¿de qué le vale ganar al hombre el mundo entero si pierde su alma? ¿Cierto? Se puede llenarse de todas las cosas materiales que puedan existir en este plano, pero cuando se muera nada se lleva. Entonces, ¿qué es lo que se lleva? La experiencia que ha tenido interiormente, en lo espiritual, qué tanto ha crecido. Ha aprendido a amar al otro, ha aprendido a respetar al medio ambiente, y todas estas cosas que están pasando ahora no son extrañas. Nos hemos descuidado, hemos tratado mal a ese planeta Tierra que es amor. El planeta nos da todo. O sea, que usted puede decir, la Tierra da exactamente todo lo que el hombre necesita. Desafortunadamente, como nosotros nos hemos creído cada uno desde nuestro lugar, los dueños de nuestro terreno, de nuestro pedazo, y quizás de mucho más, entonces comenzamos a abarcar y abarcar y abarcar y abarcar. Y todo lo que la tierra da, resulta que le está haciendo falta a mucha gente, por nuestra desunión, por nuestra separatividad, por nuestras miradas totalmente egoístas. Entonces, eso no es nada, digamos, agradable a vista de lo divino. Creo que desde ese punto de vista, de lo divino, bueno, he creado algo que se desvió de la ruta de tal manera que hoy en día tenemos una monstruosidad en muchas partes. Uno ve en esos holocaustos que hay en todos los niveles, hasta en este momento de la vida, guerras sin sentido, por poder, por tener acceso a algo económico, generan toda una serie de cuentos, de informaciones, y generan una guerra para vender armas, para hacer muchas cosas. ¿Hacia dónde nos llevan? Entonces, muchos caemos en ese cuento y comenzamos a odiar al otro, al país que no comparte mi mirada, entonces odio. Claro, porque como eso fue lo que nos enseñaron, ¿no? Mire la vida solamente para usted, lo que le conviene y lo que no me conviene no es parte mía. El que hace todo ese trabajo de expansión, de anhelo, de la búsqueda de significado, lo que va encontrando es que la vida es de todos, que todos somos parte de lo mismo. Y si bien el otro tiene una mirada diferente, no creo que él sea el equivocado, simplemente que yo tengo una mirada más amorosa a ver cómo lo acerco al amor, pero a través del rechazo nunca lo voy a poder. A lo mejor adoptamos otras metodologías. Vamos a orar de hoy en adelante por todos los corruptos del mundo, en vez de decir ojalá que acaben con eso. Porque si yo hubiera tenido las condiciones de aquel corrupto, seguramente estaría en la fija haciendo exactamente lo mismo. Eso es empatía, ponerme en el lugar del otro. Aquel que no tuvo las condiciones suficientes, económicas, morales, educativas, etcétera, hoy en día es un delincuente. Si yo hubiera estado bajo las mismas condiciones, posiblemente podría haber caído allí. No quiere decir que todo el que tiene esas condiciones llega a ser un delincuente. Hemos visto ejemplos muy hermosos, gente que ha sufrido, que no ha tenido las mejores condiciones. Hoy en día son seres de una gran envergadura interior. No todo está como, digamos, perdido, por decir así. Entonces, como nosotros sabemos que no todo está perdido, que nosotros podemos cambiar el rumbo de la existencia de la humanidad a través de una acción, aunque sea la mía, estoy convencido de eso. Tengo la certeza de que eso es posible. Entonces, de hoy en adelante me voy a sumar a aquel que está buscando el significado de la existencia. Porque cuando vamos en la búsqueda del significado, estamos realmente colaborando en el despertar de una nueva conciencia. Por eso dice que el plan divino siempre apunta al crecimiento. Ese plan divino lo que anhela es que todos nos unamos a esa posibilidad, pero nos deja libre albedrío. Una gran incógnita que uno se puede hacer es ¿qué podría yo alcanzar al concretar el trabajo interior que me están llamando hace rato a que haga, a que lo viva? ¿Qué puedo yo lograr? Yo diría que lo más grande que uno pueda lograr es que por lo menos su vida va a empezar a
a ubicarse en otro contexto, ya. Pues yo voy por una ruta hacia la destrucción, pero de pronto un buen día paro y digo, no, por ahí no puedo seguir, comienzo a caminar para otro lado. Por lo menos ya le cambié el rumbo a la vida. Ahora, dentro de ese cambio de rumbo a la vida, ¿hacia dónde quiero dirigirme? Bueno, entonces uno puede tomar muchas rutas, pero la mejor y la más extraordinaria ruta que uno podría tomar es la de aprender a crecer en el amor. Porque uno se pregunta muchas veces si es que yo sé amar. Yo diría que uno tiene facetas de amor. Por supuesto, uno le nace un hijo y uno dice, hombre, ¿cómo quiero a ese chico? ¿Cómo lo amo? Es parte de mi vida. Pero cuando le preguntan, ¿y usted sería capaz de amar de igual manera al hijo de ese reciclador que está pasando ahí? Entonces uno dice, ah, caramba, me la puso complicada, ¿cierto? Posiblemente uno diría, no, me cuesta mucho trabajo. En esa reflexión uno dice, pero sí me gustaría aprender la manera o tener alternativas o estrategias para comenzar a mirar a ese hijo del reciclador. Por lo menos a mirarlo, acercarme a él y posiblemente algún día llegar a amar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando soy capaz de amar al otro, ya puedo incluir a todos los demás, porque ya me salí de mí mismo. Ya es una etapa interesante. Otro aspecto es el comienzo del desbloqueo mental que tenemos. O sea, una mente tan estructurada con ideas totalmente absurdas de separatividad, de odio, de rencor, de egoísmo, situaciones completamente reflexivas, empezamos a darle un giro, a decir, bueno, entonces, ¿cómo yo manejo esos pensamientos tan absurdos? ¿Habrá alguna alternativa? Entonces, claro, desde el trabajo interior vamos aprendiendo poco a poco a remodelar. Como cuando usted tiene una casa muy fea, usted hace una remodelación y después al final le va quedando más bonita a medida que va avanzando, hasta que al final tiene una cosa hermosa. Bueno, así es la mente. Uno la puede ir reeducando para que ella vaya haciendo esos cambios. Pero también hemos hablado que para que eso se logre, está unido mucho a la fuerza del amor. Uno va más del corazón, lo que le va a poner en su mente son cosas muy lindas. Entonces empiezo a desbloquear todo eso. Y aparece entonces en esa búsqueda de significados estrategias como la meditación como una herramienta importantísima. No es la única, por supuesto, pero es una herramienta que me pone a meditar, a reflexionar, a mirar los aspectos de la vida de otra manera. Entonces, ¿con qué estoy haciendo esa reflexión? Con esta mente. Esa mente empieza a educarse o a reeducarse y conectarse con cosas hermosas. Muy importante. Y entonces, automáticamente, aunque uno no se dé cuenta, su campo energético, porque nosotros somos un ser que tenemos, por lo menos lo que conocen son 7 chakras a lo largo de la columna vertebral, empezando desde el chakra coronario, que es un campo energético, hasta el chakra de raíz, que es el Kundalini, y alrededor de todo eso aparecen varios centros energéticos que no los podemos negar, que ya existen y están comprobados. Pues cada uno de esos centros energéticos se comienzan a irradiar de cosas lindas, de cosas lindas, de cosas lindas, de cosas lindas, y a la final entonces el ser va tomando un equilibrio en sí mismo, porque al tocar cada uno de esos centros energéticos, a la final todo su cuerpo, toda su mente, todo su espíritu empiezan a ser uno. El ser podría decir, hombre, ya tengo más control sobre mis emociones, seguramente sobre mis sentimientos. O sea, yo puedo controlar ya esa reacción tan impulsiva de matar lo que me parecía que no debería ser. Ahora ya la controlo, la sostengo, tengo otra mirada con ella, hago una oración, la respeto. Eso es aprender a reflexionar sobre los aspectos que nos rodean. Y todo eso al final se convierte en un buen uso de energías. Porque todas las energías que hay en mi cuerpo las comienzo a dosificar. Porque el grito me desgasta. Porque la mala palabra me desgasta. Porque la mirada aquella destructiva me desgasta. Porque los gestos que no son muy adecuados me desgastan energéticamente. Entonces, ¿cuántos seres dicen?
Cuando se acuestan dicen, estoy agotado, agotado, pero agotado. Y tuvieron un día súper identificado con toda esa parte emocional, con toda esa problemática que los rodea, el pago de las cuentas, las relaciones de trabajo, que tengo un conflicto con mi pareja, que tengo esa situación con mi hijo que no le va bien en el colegio, que tengo que pagar estas cuentas, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Y empieza ese mare magnum de cosas que el ser humano no puede soportar y termina entonces en un estado completamente agotado, agotante. No sabe manejar sus energías. Ahora, no quiere decir que uno ya empezó y el otro día maravilloso, ya tengo control absoluto sobre todo, ¿no? Pero por lo menos ya empiezo a tener más tranquilidad. Seguramente después de 20, 30 años todavía hay cosas que me afectan, pero no importa, pero ya de las 1000 que tenía antes, seguramente hoy en día tengo muy poquitas. Entonces, quienes aprenden esa búsqueda de significado, ¿qué es lo que a la final va a lograr? Que va a estar más conectado con espacios de silencio. Se va a aprender a hacer silencio. Y esa es una etapa fantástica. Quien hace silencio, escucha. Y quien escucha, comprende. Y cuando comprende, entonces ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Se conecta con el campo intuitivo. Es un espacio de silencio, de reflexión. Él aprende entonces ahora a ubicar su trabajo, cómo lo va a lograr llevar para sortear esa serie de dificultades que ellos va a encontrar, porque pues habrá compañeros que son difíciles, pero cómo logro sintonizar con esa dificultad que me está apareciendo en mi trabajo. En mis relaciones, cómo construyo una relación de pareja si yo quiero que el otro me haga feliz a mí. Difícil. Y el otro está esperando exactamente lo mismo. No. Cada uno tiene que tratar de ser feliz por sí mismo y después sí, esa felicidad la une. Y ahí está una verdadera relación de pareja. Aprende seguramente a disfrutar de la vida, del medio ambiente, de la naturaleza, de admirar un pajarito que vuela, de una mariposa, de una flor que nace, ¿no? De un cuidado de una planta. Cuando va al esparcimiento, sabe manejar eso y dosificarlo. Está feliz en una fiesta, disfruta de la fiesta, comparte en la fiesta, en cualquier lugar. Eso es equilibrio, ya es un equilibrio tanto eh, interior como exterior, porque lo que uno logra en el interior lo vuelca, es diferente a como hemos venido trabajando. Todo lo que sea de afuera venga para acá y nada adentro. Entonces, claro, si uno le dice tírese por el precipicio y lo convencen bajo estrategias miles, termina tirándose del precipicio, sin medir la consecuencia. Pero cuando usted empieza a hacer esa reflexión interior, es la suya primero, se aprende a tomar decisiones por usted mismo. Si alguien le viene y le dice esto, hágalo así. Escúcheme, yo voy a analizar la situación. No me voy a lanzar de una. Posiblemente él sí me está proponiendo algo interesante, pero lo voy a reflexionar, lo voy a pensar, voy a ir más allá. Y después le digo, sí, no. A la final, consecuencia, seríamos seres humanos mucho mejores. Y por supuesto, el amor empieza a hacerse más expansivo. Cristo, para mí personalmente, Cristo es el modelo del ser divino que nos creó, porque vino a mostrarle al ser humano que él, haciéndose ser humano, podía unirse a lo divino. Entonces nos enseñó a amar y nos dijo, ustedes pueden repetir lo mismo que yo he hecho y que si van más allá pueden hacer cosas hasta mucho más grandes. Pero eso nunca lo hemos asimilado realmente. Solamente de pronto ahora ya se habla mucho más del amor, hay muchos seres que se están conectando justamente con las verdaderas enseñanzas profundas del Cristo, porque es el modelo de la posibilidad de un cambio, el modelo de un amor profundo. Cuando uno lee esas historias reales de la vida del ser Cristo, uno dice, qué maravilla. Entonces, mírense todo lo que sería pues una parte fantástica de las posibilidades interiores de buscar significado.
Bueno, muy interesante la charla, Edgar, gracias. Definitivamente, yo creo que es un recuento general de la búsqueda de lo espiritual. Partiendo inclusive de la parte cuando hablábamos de cómo la parte de la Tierra, cuando la misma Tierra evoluciona, cambia digamos, en los latidos, como los latidos del corazón, la Tierra tiene también sus latidos. Esos latidos de la Tierra afectan nuestros latidos y nos vemos afectados, como decíamos ahora rato. O sea, nosotros somos parte del cosmos. Y ese cosmos tiene efecto en nosotros. Y si nosotros vemos el cosmos, hablamos de que el cosmos es infinito, ¿no? No lo puede dimensionar. Entonces, ese cosmos está relacionado básicamente con lo que es el amor, porque el amor en sí no tiene límites, el amor es infinito, ¿cierto? Y eso nos lleva precisamente a que vayamos hacia un plano mayor, hacia un plano divino, que es el que nos va a llevar a un crecimiento. Y lógicamente, ¿por qué hablo del plano divino? Porque el plano divino es amor. Dios es amor y estamos siempre relacionados con eso y nosotros somos obras de ese amor y lógicamente nosotros tenemos que trabajar en eso. Lo que pasa es que esa parte se nos ha perdido con el tiempo. Y lógicamente que tenemos que trabajar en ese crecimiento espiritual. Hablando del crecimiento espiritual, lógicamente se habla de que tenemos que vencer con el egoísmo, con el poder, que todas estas cosas que van en contra del crecimiento espiritual, aunque digo yo que inicialmente esa parte de egoísmo es necesario. ¿En qué sentido? Porque inicialmente para poder crecer tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. El crecimiento, dijimos que no solamente es crecimiento de nosotros mismos, sino crecimiento hacia los demás. Entonces, para poder crecer hacia los demás, para poder dar hacia los demás, primero tengo que crecer. ¿Cómo? Es decir, si yo no tengo amor, yo no puedo dar amor. Es imposible dar amor. Entonces, yo tengo que trabajar en esa parte, en mi crecimiento, y después de que yo pueda tener ese crecimiento, poder dimensionarlo hacia los demás, ir creciendo hacia los demás. Con todas las herramientas que tú decías, por ejemplo, que la meditación, con todas estas herramientas, ir creciendo espiritualmente y después dimensionarlo hacia los demás. Hay un tema que tocó Hernán que me parece muy interesante, el tema de un poco de egoísmo personal. Interesante porque en realidad yo decía, bueno, la creación, ¿por qué nos pone el egoísmo al frente? Entonces yo decía, bueno, todo lo que puso la creación es por algo. Entonces la importancia de saberlo aprovechar. Si bien yo primero me fijo en mí mismo, es como si fuera un egoísmo, bien personal, pero está como matizado cuál es la intención que me va a mover. ¿Sí? O sea, aunque es un egoísmo hacia adentro, conmigo, porque quiero crecer, quiero aprender, mi intención no es solamente hacerlo para mí, porque si no, claro, alimento el ego personal, crezco en él, pero cuando tenemos esa mirada es intencionada hacia cómo logro yo aprender tantas cosas para proyectarme hacia otros, interesante, ¿no? Es un egoísmo bien utilizado en el sentido más amplio de la palabra. Creo que alguna vez les decía que eh, una chica en una empresa decía, no lo llamaba ya la secretaria, decía, mi jefe está meditando, en ese momentico, yo me llamaba por ahí 7:30, está meditando, pero hoy llámelo a las 8. Y uno decía, ve qué interesante, el jefe les dice que cuando lo llevan a esa hora está meditando. Pero después descubríamos que ese jefe era insoportable, trataba mal a los empleados, era prácticamente una persona muy inhumana, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente uno puede utilizar una herramienta de meditación para eso.
para lograr ciertos controles y dominios y muchas cosas. Pero al final no se ve reflejada, no es que deje de ser jefe porque yo trate con amabilidad a una persona. Y me sorprende ver la mirada que tienen muchos seres hoy sobre el planeta, muy contextualizada en lo que hemos hablado desde hace tiempo. Todos dicen, tenemos que trabajar dentro de nosotros mismos, y casi todos dicen, y tenemos que hacerlo desde nuestro corazón, porque eso es amor. Ahora, yendo más allá con lo que ha pasado con la frecuencia Schumann, porque eso es un campo energético que se ha movido, se está moviendo muy fuerte. Los teóricos que van más allá en el campo espiritual dicen que se está posibilitando en este momento la posibilidad de que los seres humanos asuman un gran cambio. O sea, se les está dando una gran oportunidad por esas fuerzas energéticas. Y es como ese llamado a decirle, mire, el mundo está cambiando, el mundo va a cambiar, no se quede rezagado. Pero igual no se está obligando, o sea, ahí se está. Entonces lo estamos removiendo a usted. Estamos removiendo todo para que de pronto en ese remesón usted recapacite, atienda el llamado al cambio. Y ojalá, yo diría, además soy más optimista. Yo creo en este momento que dicen que va a ser muy fuerte entre junio, julio y agosto, el 18 de junio hasta agosto va a ser muy fuerte. Se van a sumar muchos seres sobre el planeta a esta posibilidad de cambio. Y sería algo grandioso, ¿verdad? Grandioso porque podemos modificar muchos de los aspectos que teóricamente pueden estar en la posibilidad de que suceda en el planeta. O sea, es como si usted, lo mismo que sucede en lo individual, pues puede generarse en lo colectivo. Por ejemplo, si yo soy una persona que ando por un mal camino, seguramente por ahí voy a terminar en un caos. Pero alguien un día me dice, mira, por donde estás caminando, mira para dónde vas. Va a llevar a esto, un aspecto destructivo. Y entonces yo digo, uy, tiene toda la razón. No, yo no voy a seguir caminando por eso, porque por ahí voy a un abismo. Entonces comienzo a hacer esto. ¿Qué pasó ahí? Modifiqué la ruta, ¿cierto? O sea, yo fui capaz individualmente de modificar la ruta. Sí pasa en lo colectivo. El planeta, si lo seguimos manejando de una manera destructiva, ¿a dónde va? Un caos y destrucción posiblemente muy fuerte, muy masivo. Pero si nos aunamos muchos seres humanos con nuestra energía sumada a ese planeta que va allí, empujado por muchos seres con una energía totalmente absurda, y nosotros lográramos con nuestra fuerza decir, no, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Y logramos que este planeta haga esto. No es que no vayan a pasar cosas, ¿cierto? Pero por esta ruta vayan a pasar cosas terribles. Por acá posiblemente pasen cosas complicadas, pero no tan terribles. Entonces, y si logro hacerlo por acá, de pronto ya es mínimo. Eso lo llaman líneas del tiempo. Es otro aspecto que nunca hemos escuchado. Bueno, eso lo conozco yo, pero a nivel en particular, no, porque en CAF hablamos de esas cosas. Pero como aquí en CAF no nos dicen a nosotros, no, nosotros tenemos un camino de tanta amplitud que cada uno haga el trabajo a nivel individual, maneje los patrones de conducta, tiene que sea coherente con la vida. Pero yo cada día me convenzo más que son como líneas que uno puede trazar. Así como traza líneas en la vida, yo puedo ir por aquí, voy para destructivo, pero si hago algo mejor, me voy por esta otra línea, ya es diferente. Y si voy siendo mejor, me voy por esta. Y si esta me lleva a lo divino y me uno con esa, maravilloso. Y entonces así es el planeta. Si logramos nosotros que no se vayan esta línea del tiempo, simplemente están muchas de las grandes catástrofes, y lográramos hacer esto, lo va a llevar a otra línea de tiempo que va a ser diferente. Son líneas, de maneras diferentes. Entonces, por eso pienso que esa oportunidad que el plan divino, porque también nosotros, eso sí lo hablamos nosotros,
Hay un plan divino. Y el plan divino siempre apunta a que haya una idea madre. ¿Qué es la idea madre? La idea madre es que cada raza sobre el planeta tiene una misión para trabajar. Entonces, la primera raza fue la raza ucraniana. Estaban todo apenas las formas incorpóreas, o sea, no existían ni formas. Después vino la raza hiperbórea, creo que sí. Después vino la raza de los lemures. Después vino la raza Atlante, que es la más cercana que no ha oído mucho, se hundió la Atlántida. Y luego apareció la raza Aria. Para cada una de esas, el plan divino estableció un modelo de trabajo, o sea, una misión. Para la raza nuestra, la misión es armonizar valores humanos con valores divinos. Y mire cómo se va yendo la cosa, ¿no? O sea, trata de armonizar lo que está externo, que tiene un gran valor, porque es que el poder no es que sea valioso, no es que el dinero no sea valioso, no es que, no, pero valor, póngale en un equilibrio eso, y póngalo en valores divinos. ¿Para qué tengo el dinero? Para repartirlo, para capacitar a otros seres, para posibilitar riqueza para todos. ¿Para qué tengo el poder? Para utilizarlo bien, para dar pues, alternativas y posibilidades. ¿Para qué tengo toda esta serie de cosas que la humanidad me da? Entonces vamos a armonizar valores humanos y divinos. Esa es la balanza que tenemos que ir equilibrando. Si nos sumamos más y más seres a ese trabajo interior, esta balanza va a comenzar a hacer esto. O sea, quiere decir que nuestro planeta empieza también a sufrir grandes cambios. Y eso se da porque se da, a pesar de lo que nosotros hagamos. Pero desafortunadamente quien entra en una terquedad y no hace lo que tiene que hacer, tiene que repetir el año. Por eso nos pasamos muchas veces aquí dando vueltas, tratando de aprender lo que pudimos aprender en otra oportunidad. Hasta que algún día lo hagamos. Pero qué tristeza, ¿no? Uno tener que volver y eso es un plan. Y el plan divino se cumple. Pero lo que quiere el plan divino es que ojalá sea un aporte más de equipo, de más seres, según eso. Dicen que la humanidad ha llegado a una etapa extraordinaria, es la que estamos viviendo actualmente. Todo se habla de la era de Acuario, la era de un gran despertar. Es lo que nosotros llamamos, es que esa raza del futuro va a trabajar la egoencia. ¿Qué es la egoencia? Es la mirada puesta en uno y puesta en todos. Eso es egoísmo. El egoísmo es la mirada puesta en uno y nada más. ¿Sí? Entonces, cuando ese mundo llegue a hacer eso, donde yo lo que logre es para todos, imagínense el punto que vamos a tener. Entonces, por eso hablamos de que en el futuro la raza va a ser una raza hermosa, de una gran paz.